Entonces, en función de lo dicho anteriormente, la reasignación de los escasos fondos de inversión de un país como el nuestro puede conducir con menor sacrificio a mayores tasas de crecimiento económico, ¿no? Para reasignar los recursos disponibles del sector público es necesario contar con mayor información sobre las verdaderas rentabilidades de los proyectos. No se hace mucha, digamos, evaluación ex post, todavía no hemos entrado en eso en forma seria en el sistema. Idear mecanismos que conduzcan a una programación de las inversiones que tomen más en cuenta dichas rentabilidades, ¿no? Y para reasignar los recursos del sector privado será necesario establecer reglamentos y esquemas de premios y castigos donde su magnitud guarde una relación más estrecha con la contribución de que dichas inversiones hacen al producto social, ¿no? Entonces, si hoy estamos hablando de obras por impuestos, debemos comenzar a tener más claro esto, ¿no? Nada va a servir eso si no hay un adecuado sistema de planes que controle el presupuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo asegurar o garantizar un proceso sistemático para lograr calidad en la identificación, formulación y evaluación de proyectos, ¿no? Hay dos agentes en el tema del sistema, ¿no? Tenemos a los decisores, ¿no? Que son básicamente las autoridades de nuestro país. La norma habla del órgano resolutivo. Mientras estamos los técnicos, ¿no? Que conformamos los equipos de trabajo para hacer los proyectos, ¿no? Entonces, lo que los decisores hacen en función al plan es aprobar la misión, y lo que los técnicos hacemos es valorar la situación actual del problema, ¿no? ¿Y qué producimos en función a eso? Producimos diagnósticos, objetivos que buscamos con el proyecto, que tienen que ser corroborados con las autoridades, ¿no? Las autoridades deben saber qué se ha encontrado en un diagnóstico y ver que ellos sigan pensando que esto es un tema importante y que corroboren los factores críticos que ellos necesitan, ¿no? Ahora, eso nos va a llevar a que ya los técnicos vayamos a desarrollar estrategias alternativas para alcanzar el objetivo del proyecto, ¿no? Desarrollar esas estrategias, digamos, que son las alternativas del proyecto. Recuerden que el principio del SNIP es evaluar alternativas para solucionar el problema. Y estas alternativas creativas y viables tienen que ser reportadas a quien va a tomar la decisión, para que él se asegure que la alternativa que él también busca o que tiene pensada está entre las que se van a evaluar. Recordemos una cosa, siempre una autoridad va a pensar en una alternativa, pero si las alternativas son creativas y viables, él puede considerar aparte de la que piensa otras más, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un tema de implementación, la demanda es una variable incierta y por lo tanto la capacidad del bien o servicio que se va a implementar a través de un proyecto de inversión pública o se va a mejorar, también debería ser una decisión y por lo tanto también debería ser una alternativa, ¿no? Acuérdate que la demanda no es determinística, ¿no? Por más que proyectes la demanda y establezcas una capacidad, no puedes asegurar que esa demanda se va a establecer, ¿no? Si no, veamos pues casos como en transportes, ¿no? O sea, el proyecto de las IRSAs, el proyecto inicial, ¿no? La transoceánica no daba, no era socialmente rentable, por ello se le exoneró del SNIP, ¿no? Pero claro, hoy vemos que el tránsito que fluye por ahí, digamos, en esa proyección equivale a lo que estaba proyectado aquella vez en el año 2029, ¿no? Hoy, ¿no? Entonces, no hay forma de proyectar la demanda, ¿no? Si pones un servicio público y el servicio es bueno, la demanda se va a incrementar de todas maneras, ¿no? Entonces, acá, digamos, las autoridades deben ver, digamos, que hay alternativas, ¿no? Y que todas les pueden interesar. Acuérdate el incentivo que conversábamos al principio, hace unas láminas, ¿no? Las autoridades van a tener incentivo a hacer. Entonces, una vez que se han corroborado las alternativas, ¿no? Entramos a evaluarlas, ¿no? En función de rentabilidad, riesgo, ¿no? Beneficios, costos, ¿no? Que, digamos, en términos de ese costo-efectividad son reportados, ¿no? Y nuevamente, el paso 4, acá tenemos el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4. El paso 4 está a cargo del decisor, ¿no? O sea, él es el que decide entre las alternativas del proyecto. Ese es uno de los principios, ¿no? Y en función a ello, va a decidir, va a ordenar el plan de implementación y ya el proyecto se va a operativizar y se va a comenzar a iniciar, ¿no? Entonces, en la preinversión, en estas dos, en punto 1 y 2 son la preinversión, la formulación y evaluación en punto 3 y 4,
Y luego ya entra la fase de inversión, ¿no? Entonces, en términos generales, ¿qué buscamos, digamos, o qué es lo que analizamos en un proyecto de inversión? Diagnosticamos, vemos cómo estamos actualmente y si no hacemos el proyecto, hacia dónde vamos, ¿no? Luego, digamos, planteamos un problema y ese problema tiene que estar, y digamos, tienes que identificar sus causas, ¿no? Y sus efectos, ¿no? Las causas son, digamos, lo que nos va a ayudar a establecer los medios de solución y plantear un objetivo. Y el objetivo debe ser concordante con las fortalezas y debilidades que tenemos dentro de la institución y los factores externos que son las oportunidades o amenazas, ¿no? Entonces, digamos, en función a esos medios debemos comenzar a desarrollar las alternativas. Esas alternativas implican que yo identifico decisiones a tomar, ¿no? Y planteo opciones de tal manera que pueda crear estrategias alternativas creativas y ideables para alcanzar el objetivo que estoy planteando. Ahora, el tema de identificar brechas, ¿no? O sea, identificar servicios demandados y encontrar brechas, ¿no? También yo no puedo, digamos, yo digo, voy a cubrir la brecha, digamos, entre la oferta y la demanda, ¿no? La oferta y la demanda en el periodo de diseño. Entonces yo puedo decir, bueno, entonces el proyecto lo voy a hacer de este tamaño, pero nada asegura que esta curva se va a comportar así. ¿Qué pasa si se incrementa? ¿No? ¿Qué pasa si no se incrementa tanto? ¿No? Entonces es algo que yo debo analizar. Siempre la capacidad va a ser una opción, siempre los niveles de servicio que voy a proporcionar van a ser una opción, ¿no? O sea, yo puedo estar en el estándar o sobre el estándar, ¿no? Sobre bajo del estándar no es una opción. Y luego, para cada alternativa yo debo calcular los costos y beneficios, ¿no? Debo estructurarlos primero, ¿no? Y luego estimarlos. ¿Para qué? Para hacer la evaluación, ¿no? En función del criterio de costo-beneficio y costo-efectividad. Siempre es importante tener más de un indicador para tomar una buena decisión. No necesariamente el criterio de beneficio-costo nos va a llevar a la misma conclusión que el costo-efectividad. Yo puedo tener una alternativa que me presente mayores beneficios netos y otra alternativa que sea más costo-efectiva, ¿no? Entonces, ¿cuál escojo? Escojo la que priorice el titular, ¿no? O sea, el titular es el que tiene el criterio de decisión en ese caso. Ahora, no vivimos en un mundo determinístico, por lo tanto, el análisis de sensibilidad es un factor muy crítico. Yo debo identificar variables críticas en los beneficios y los costos, partiendo de todas las variables de incertidumbre, no solamente la inversión y la operación de mantenimiento como se hace actualmente, ¿no? Entonces, ahí yo puedo identificar cuáles son los generadores de riesgo que me pueden ayudar a priorizar la búsqueda de la información primaria, ¿no? Si es que es necesario, ¿no? Y el análisis de riesgo ya viene a ser, digamos, todos los escenarios que yo pueda contemplar para tomar una buena decisión. Yo no puedo decidir con calidad si simplemente me oriento a los valores base para cada alternativa, ¿no? Recordemos que pueden haber variaciones significativas en función de las variables más importantes. Entonces yo debo decidir en función a perfiles de riesgo, que es el análisis de riesgo. Si bien es cierto los contenidos mínimos, el análisis de riesgo está en el estudio de factibilidad, este debe estar a nivel de perfil para tomar una decisión con calidad. Y vamos a verlo eso un poquito más adelante. En función a esos perfiles de riesgo yo puedo decidir, ¿no? Yo incorporo el criterio del riesgo en forma explícita cuando lo analizo de esa forma, ¿no? Entonces puedo elegir de alguna manera, ¿no? Y por último, sobre la mejor alternativa, yo puedo desarrollar mi matriz de marco lógico, ¿no? Que es una matriz de 4x4, yo identifico el fin, el propósito, los componentes y las acciones del proyecto, ¿no? Y resumo objetivos, indicadores, medios de verificación y los supuestos, ¿no? Acuérdate que el fin, ¿no? Es lo que se puede obtener luego de operar el proyecto por un periodo razonable, ¿no? Sobre ello podemos hacer evaluación ex post. La evaluación de resultados se hace sobre el propósito o el objetivo del proyecto, ¿no? Que es lo logrado al concluir la ejecución del proyecto. Y los componentes tienen que ver con los objetivos específicos que son resultados en el transcurso de la ejecución, ¿no? Y las acciones son los requeridos para alcanzar resultados, ¿no? Entonces, la matriz de marco lógico nos resume una de las opciones.